¿Qué es la muerte? Sino estar separado de Dios, maldito. Porque Dios es vida y la longitud de tus días. La muerte no es deceso de funciones. Deceso de funciones es algo natural. La vida y la muerte son temporales. La vida que elegiste puede no persistir y la muerte a la que temes podría no existir. Bienvenidos a La Última Frontera. En el programa de hoy hablaremos de un tema importante, apasionante, misterioso, pero nos daremos cuenta que al obtener las respuestas reales y verdaderas despertará mucho consuelo, mucha alegría y traerá mucha paz a muchas personas. Por eso les pedimos que compartan este video y esta información. Vamos a hablar acerca de qué es la muerte. En 5 puntos dejaremos claro de qué es la muerte y develaremos este misterio. Punto número 1. Establezcamos cómo estamos hechos. Estamos hechos de un cuerpo hecho del barro, de la tierra, de carbono, de un alma y de un espíritu. Bien, ya definimos el cuerpo, el primer componente que es hecho del barro, biológicamente de carbono, que es nuestro envase o nuestra crisálida. Luego tenemos el alma. ¿Qué es el alma? El alma es nuestro yo, nuestras memorias, nuestra identidad, nuestro componente psicológico, quién somos, ¿sí? Que radica en el corazón, el asiento de las motivaciones. Luego tenemos el espíritu. El espíritu es la chispa de la vida, la fuerza de la vida, la fuerza que nos mueve. Es también nos transmite las cualidades de Dios en nosotros. Por eso los frutos del espíritu son amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, autodominio. Así que estamos compuestos de estas 3 esencias: el cuerpo, el alma y el espíritu. Y esto nos convierte en almas vivientes. Eso es lo que somos. Así nos creó Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de vivir, porque Dios es vida y por ello plantó la eternidad en el corazón del hombre, es decir, en nuestra alma, nuestro yo. Bien. Punto número 3. Ahora nos surge la pregunta: ¿nuestro cuerpo de materia fue hecho para vivir para siempre? ¿Qué nos dicen los hechos? Tenemos que basarnos en hechos, en pruebas para contestar esta pregunta. Si nuestro cuerpo biológico fue diseñado o no para vivir eternamente. Se nos ha dicho muchas veces que en el principio nuestros primeros padres, Adán y Eva, eran perfectos cuando no tenían pecado, y que si ellos no hubiesen desobedecido,
hubiesen vivido para siempre. ¿Esto es cierto? Sí y no. Aclaremos. Revisemos los hechos. Dios dice que planta un huerto al oriente del Edén. ¿Sí? Y surge de Edén un río y después se abren 4 cabeceras que rodean el huerto y allí pone a la primera pareja humana y les dice que pueden comer de todo fruto, de todo árbol que hay en el huerto, pero que no pueden tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es un comando, eso es una orden. De ese no pueden tomar porque el día que tomen morirán. Pero también había otro árbol, y es el árbol de la vida. Pensemos de manera lógica. Si el cuerpo biológico del hombre hubiese sido hecho para durar para siempre, ¿por qué había un árbol de la vida? Los hechos en la Biblia nos muestran que Adán, después de pecar, vivió hasta los 930 años. Matusalén fue el que vivió más, vivió 969 años. Y así por el estilo, más o menos, todos los de la época antidiluviana vivían más o menos más de 900 años. Entonces las pruebas y los hechos nos están mostrando que el hombre biológicamente fue diseñado, el cuerpo físico, para vivir más de 900 años, pero no para siempre. Eso no dicen los hechos. Ahora podemos decir, bueno, pero si Adán no hubiera pecado, ¿cómo sabemos que no hubiera durado más? Bueno, porque la Biblia nos está diciendo que él vivió 930 años. Entonces, ¿por qué Dios dijo que en el día que tomara del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría? Y de hecho fue así. En el mismo día que tomó de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, el conocimiento, murió de manera espiritual. Fue separado de Dios. Ya no tenía el Espíritu de Dios. Por eso fue echado del Edén. Además, miremos la información que tenemos. ¿Qué era el Edén? ¿Era solo un huerto? Notemos que Dios plantó el huerto al oriente del Edén y que desde el Edén bajaba un río. Entonces nos está diciendo que el Edén estaba en un monte o en una montaña. El Edén era algo más que un huerto. También tenemos la información de que en Edén se encontraba Lucifer, el querubín protector que paseaba en piedras de fuego. ¿Qué hacía Lucifer, un querubín protector, en el Edén? ¿Qué protegía? Porque hasta ahí Adán todavía no había pecado. Entonces vemos que Edén es un santuario, es una puerta al cielo. El verdadero propósito de Dios para el hombre era que si el hombre se mantenía fiel, obedeciendo el comando que Dios le dio de no tomar del árbol del conocimiento del bien y el mal, luego que él cumpliera su ciclo vital,
como hombre, poco más de 900 años, tenía el derecho de tomar del árbol de la vida, y ahí iba a suceder una transformación. Se iba a transformar el hombre en un hijo espíritu de Dios, e iba a ascender a Jerusalén celestial. Por eso también estaba ese querubín en el Edén, para proteger ese árbol. Sabemos que luego ese querubín se corrompe y hace lo contrario. En vez de aportarle luz a la humanidad, le aporta oscuridad. Y cae de la gracia de Dios, y Dios expulsa a Adán y Eva del Edén, y tiene que poner otro querubín a proteger el árbol de la vida. Ese era el verdadero propósito de Dios para la humanidad. Un propósito que nunca cambió. ¿Y cómo sabemos que no cambió? Bueno, lo confirma el libro de Apocalipsis. Leamos en Apocalipsis, en el capítulo 2, el versículo 7. Noten que dice allí, 2:7. El que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. Nuevamente aparece el árbol de la vida en el libro de Apocalipsis, de las revelaciones. ¿No es interesante? Nos está confirmando que la obediencia le otorga el derecho al hombre de tomar el árbol de la vida. Y ahí surge una transformación. Pasa de un cuerpo carnal literalmente a un cuerpo espiritual igual al de los ángeles. Y ahí sí tendríamos vida eterna, porque los ángeles no pueden morir. Leamos también en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, versículos 14. Miren que dice de nuevo allí: dichosos los que ponen por obra sus mandamientos, para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas a la ciudad, a Jerusalén celestial. Ven, Él declara, Dios, desde el principio, el final. Noten la identidad de lo que pasó en Edén con lo que pasa en los últimos capítulos del Apocalipsis, el capítulo 21 y el capítulo 22, porque nos está mostrando el verdadero propósito de Dios para la humanidad, y que no cambió, que tuvo un desvío, pero que Dios lo compuso, lo arregló, ayudó al hombre a retomar nuevamente ese camino. También podemos leer el 22, capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 2. Allí nuevamente, mire que se nos menciona: en medio de la amplia calle de la ciudad y cerca del río, a ambos lados, se encuentra el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos, dando cada mes cada uno de sus frutos. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Otra vez nos habla de que en Jerusalén celestial está el árbol de la vida y junto a un río, lo mismo que el Edén, lo cual nos confirma que el Edén era un santuario que Adán debía de proteger y que era la puerta hacia el cielo, hacia Jerusalén celestial. Muy bien, aquí hemos comprobado cuál era el propósito del hombre y que biológicamente fuimos diseñados para vivir en estos cuerpos de carbono más de 900 años, pero no eternamente en estos cuerpos. Con el tiempo, después de haber vivido una vida plena en obediencia a Dios y en felicidad,
cuando este cuerpo estuviera a punto de perecer, teníamos el derecho de tomar de ese árbol de la vida y ascender a Jerusalén celestial. El mismo derecho que Dios nos devolvió si aceptamos a Cristo, después del sacrificio de Cristo. Eso fue lo que vino a arreglar nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, ¿qué es la muerte? Veamos qué es la muerte. La muerte es estar separados de Dios, sin el Espíritu de Dios. Eso es la muerte. La muerte entró en el mundo cuando Adán desobedeció y significa estar separados de Dios. O sea, el Espíritu de Dios en nosotros muerto. Por eso debemos de nacer de nuevo. Debe renacer de nuevo ese Espíritu en nosotros para ser hijos nuevamente de Dios. Por eso tenemos que aceptar y creer en el sacrificio de Cristo y que murió para darnos vida eterna en sustitución nuestra y borró el acta de los decretos, lo que nos condenaba penalmente a la separación eterna de Dios. Ahora, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera y se sacrificara por nosotros y pagara el precio, ¿qué sucedía con los hombres cuando fallecían? ¿En qué estado se encontraban? Vamos a ver qué nos dice la Escritura, en qué estado se encontraba el hombre. Y las Escrituras no se contradicen. Veamos Eclesiastés 9:5. Allí dice: los vivos están conscientes de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no están conscientes de nada en absoluto. Por lo tanto, vemos aquí que las personas que fallecían antes del sacrificio de Cristo estaban totalmente inconscientes. También podemos leer Salmos 146:4. Y allí dice: sale su espíritu, él vuelve al suelo, en ese día de veras perecen sus pensamientos. Por lo tanto, vemos que antes de la venida de Cristo, el hombre biológico, cuando fallecía, había una separación, ¿sí?, del cuerpo de esta crisálida y del alma y del espíritu. El espíritu, el aliento de vida, volvía al Dios verdadero, el cuerpo al polvo y el alma quedaba en una condición, digamos, de prisionera en el Hades, pero no de manera consciente, sino, como dice Eclesiastés, de manera inconsciente. ¿Sí? Muy bien, entonces esa era la condición del hombre biológico antes del sacrificio de Cristo. Y esas son las buenas noticias que tenemos. Que después que nuestro Señor Jesucristo viene y después de su ministerio entrega su vida perfecta para salvarnos, esa condición cambia. ¿Por qué? Porque de esta manera hizo posible que el hombre pudiera renacer de nuevo, pero renacer del Espíritu, que el Espíritu de Dios volviese a revivir en nosotros para adoptarnos nuevamente como sus hijos. Entonces, digamos que se hizo efectivo este camino nuevamente al santuario de Dios, a la Jerusalén celestial, a partir del año 70, porque sabemos bien que Dios dijo a nuestro Señor Jesucristo cuando subió a los cielos, en el 30, después de su sacrificio: siéntate a mi diestra
hasta que coloque a todos tus enemigos como banquillo para tus pies. Y esto sucedió 40 años después de su sacrificio, en el año 70, con la destrucción de Jerusalén y la disolución de la economía judía, de la nacionalidad judía. El fin de León, el fin del siglo. A partir de ese momento, el cielo queda abierto para recibir a todos los hijos de Dios, los nacidos del Espíritu. Eso nos muestra que se vuelve a cumplir, se retoma el buen camino y a cumplir el propósito original de Dios, de que el hombre, después de vivir su tiempo biológico, sufre una transformación, todos aquellos que aceptan a Cristo, y se transforman en hijos espíritu, con cuerpos como los de los ángeles, ya que si hay cuerpo carnal, también hay cuerpo espiritual. Entonces debemos decir que la muerte ya no existe, porque la muerte es separación de Dios, es estar maldito. Entonces, si Cristo ya pagó nuestros pecados, la muerte no existe. Lo que sufre el hombre cuando deja este mundo, si aceptó a Cristo y alcanzó el arrepentimiento, es una transformación. La misma transformación que habló el apóstol Pablo, que habló de un misterio, de que no todos dormiremos, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, la congregación del siglo I fue transformada en su mayoría en el año 70, en la segunda venida de nuestro Señor, y fueron llevados al cielo. Desde ahí en adelante estamos bajo el reinado eterno de Cristo. Por eso el cielo está abierto y la muerte ya no existe. ¿Cómo podemos probar esto? Bien, podemos leer Apocalipsis, capítulo 20, versículos 14. Allí nos dice: y la muerte y el Seol fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Acá nos está diciendo que tanto la muerte como el Seol o el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que significa destrucción eterna. Nos está mostrando claramente que la muerte, que es separación de Dios, fue anulada, y que el Hades, que retenía nuestra alma sin conciencia, también su poder fue anulado, ya no nos puede retener. Entonces cualquier hijo de Dios que deja este mundo asciende al Padre con un cuerpo similar al de los ángeles, con un cuerpo espiritual, a vivir eternamente y tomar del árbol de la vida, simbólicamente, que se encuentra en el paraíso de Dios, en Jerusalén celestial. Por lo tanto, estos son muy buenas noticias. Ya no debemos de temerle a la muerte. Y todos aquellos que se encuentran enfermos de manera terminal, o aquellos que perdieron seres queridos, tienen que hallar consuelo en estas palabras, porque Dios nos está diciendo estas cosas, que ya no debemos de temer. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio vida eterna. También podemos comprobar estos hechos en Daniel, en la profecía de las 70 semanas. Notemos lo que dice allí: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con las culpas y para acabar con los pecados, para perdonar la iniquidad y para traer lo justo desde la eternidad, y para cumplir la visión y las profecías, y para dar al ungido las cosas santísimas. Nos corrobora que se terminó
debido al pecado, la muerte, la injusticia, la transgresión. ¿Por qué? Cristo pagó por nosotros y trajo la justicia eterna. La justicia eterna que es por la gracia de Dios, que nos permite, no por méritos, sino por poner fe en Cristo, renacer espiritualmente y adquirir la vida eterna, ascendiendo a los cielos, a nuestra Madre Jerusalén Celestial, después de dejar este mundo. Por lo cual es una noticia muy buena, y entenderlo nos quita todos los miedos y nos llena de gozo y alegría. Espero que haya quedado claro, y también les pido que compartan este video con muchas personas, sobre todo los que sufren o los que han perdido a algún ser querido o los que tienen alguna enfermedad terminal, para que puedan esperar con fuerzas renovadas el fin en este mundo, pero sin temor, sino que puedan ascender con alegría, con una sonrisa y con fe, y puedan recibir el cambio, la transformación de otra manera diferente. Sé que de todas maneras nos ponemos tristes y nuestros seres queridos se ponen tristes cuando están por irse, pero esto cambia nuestra perspectiva. Sí nos vamos a sentir tristes porque somos seres emocionales, pero en el fondo cambia toda nuestra perspectiva para tomarlo de otra manera y para tener otra alegría y otra convicción y mucho más fuerza y renovar nuestra fe en Dios. Bueno, muchas gracias por haber mirado este video. Nuevamente les pido que lo compartan, sobre todo con personas que están sufriendo. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.